Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte del video sobre el género policial. Vamos a continuar con este tema que me parece que es interesante ponerlo en contexto en función, ya les digo, de la trascendencia que ha tenido el género tanto en el cine como en la literatura. Nos habíamos ocupado de esta primera etapa de lo que tiene que ver con el policial, lo que se conoce como policial clásico, policial de enigma, esta figura del detective que inventa Edgar Allan Poe, que por supuesto va a funcionar muy bien en Europa. Van a surgir un montón de detectives a la manera de Auguste Dupin, Sherlock Holmes y otros tantos, y por supuesto en Estados Unidos con el tiempo también irán surgiendo otros detectives. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que ya en el siglo XX, y volvemos a Estados Unidos, van a aparecer estas posibilidades de lo que es la cultura pop, la cultura popular, ¿sí? En Estados Unidos hay millones de trabajadores que van todas las mañanas a trabajar y por supuesto hay que entretenerlos, hay que crear una industria que permita que esta gente, sus ratos de ocio o incluso cuando viaja a trabajar o cuando vuelve a su casa, tenga algún material como para entretenerse y divertirse. Y una de las alternativas, por supuesto, el cine va a ser una, por supuesto el cómic y la historieta va a ser otra, pero una de las posibilidades tiene que ver con lo que se conoce como las revistas pulp, las pulp fiction, ¿sí? No en vano después Tarantino va a llamar pulp fiction a su película, porque tratan las pulp fiction de estos temas. Son sensacionalistas, son historias de terror, monstruosas, macabras, de asesinato, de ciencia ficción, incluso hay algunas muy sexuales, de crímenes y todo ese tipo de cosas bastante macabras. Son revistas muy baratas, de papel muy barato, y que tienen una gran tirada, una gran circulación. Y es un tipo de publicación que trabaja sobre varios géneros, ¿sí? Hay ciencia ficción, como les decía antes, y uno de ellos va a ser relatos policiales, donde lo que vemos es que el detective empieza a sufrir una serie de transformaciones. Es decir, el detective ya no es más ese personaje que habíamos visto en las novelas, en los cuentos de Poe o en las novelas y cuentos de Sherlock Holmes y en los textos europeos, donde realmente había un razonador, un gran cerebro, sino que es un personaje más propio de la ciudad moderna y capitalista. Es decir, ya aparece lo que se va a conocer como la novela negra, como la serie negra, como lo que después será el cine negro, y que es precisamente un relato en el cual nos encontramos con un detective que está no ya en su habitación resolviendo casos porque es muy inteligente, sino que está en el fango. Es el detective que se mete en la podredumbre de la ciudad capitalista, con toda la corrupción que eso acarrea, donde el móvil de los crímenes ya siempre es el dinero, donde lo que vemos es que todos los personajes están corruptos, corrompidos, son grandes corruptores, todo tiene que ver con el dinero, con el poder del dinero. Y por eso lo que vemos es que la sociedad moderna, ya del siglo XX, y que por supuesto ofrece estas posibilidades del anonimato, de todo lo que tiene que ver con aquello que de alguna forma Poe había trabajado en ese gran relato de él, que es El hombre de la multitud, esta idea de la ciudad moderna en la cual el ser humano vivía y no sabía quiénes eran sus vecinos y que caminaba por la calle sin que nadie lo reconociera, distinto a como era antes, que bueno, no vivía en una aldea y por supuesto conocía a todo el mundo. La ciudad moderna con millones de habitantes ya permite esta cosa anónima y por supuesto esta segunda etapa de la novela policial va a trabajar mucho con esa idea de que la ciudad está llena de personajes que no se conocen entre sí, pero que son producto de sociedad corrupta, donde de alguna forma surgen las mafias políticas, del juego, de la prostitución, de todo lo que tiene que ver con una industria que da de comer a mucha gente y que por supuesto se dedica a negocios ilícitos, ¿sí? La ley seca, todo esto que va a venir después, va a estar todo va a funcionar muy bien dentro de este segundo momento de la literatura policial. Lo que nos encontramos entonces es que en estas revistas pulp empiezan a aparecer estos relatos, que son generalmente a modo de historietas, ¿sí? Bastante torpes en cierta manera, es decir, no son grandes relatos, son relatos, ya les digo, de consumo bastante rápido y no tienen una gran calidad literaria en todo caso, pero hay un cuento, ¿sí? Que se va a publicar en 1926 aproximadamente, que va a ser fundamental, que es un cuento de Hemingway, que se llama Los Asesinos. Los Asesinos es un cuento en el cual Hemingway va, con ese gran estilo que tenía Hemingway, con ese gran estilo literario, va a fundar algo que me parece importante, que es esa manera de escribir un relato policial con una prosa seca, directa, con unos diálogos filosos, súper ajustados, súper ingeniosos, súper mordaces, y que va a ser el estilo que va a incorporar después gran parte de la literatura policial. Lean Los Asesinos de Hemingway, por supuesto tiene mucho que ver con lo que va a ser después Tarantino en Pulp Fiction. El cuento trata de dos asesinos que llegan a un pueblo con la orden de matar a un personaje y que por supuesto
hablan de cualquier pavada, menos del crimen que tienen que cometer, ¿sí? Entonces llegan a una cafetería, se producen unos diálogos y después lo que vemos es que van a ejecutar su misión y el personaje que narra, el personaje que está mirando esto que ocurre, es precisamente el que va a ofrecernos su mirada, su visión del hecho que está ocurriendo. Alrededor de todo esto se va a construir esta posibilidad, ¿no? Esta idea de un género que nace ya no para el cómic, sino para la literatura. Y ya hay algo que tiene que ver con género que ya construye, sienta las bases de algo que después va a tomar la literatura en cuanto a un estilo, una manera de narrar, algo que tiene que ver con ese estilo que después va a incorporar sobre todo las primeras novelas policiales y que yo creo que ya están en este cuento de Hemingway. ¿Y por qué? Porque muy poco tiempo después van a aparecer dos grandes escritores. Primero va a aparecer Dashiell Hammett, ese escritor que había sido detective. Hammett lo que tiene es que durante muchos años fue detective, después empieza, una vez retirado, empieza a escribir textos que no hacen sino narrar su experiencia. Si pueden ver la película que hizo Bender, Hammett produjo Coppola, no es una gran película, pero cuenta un poquito esta relación de Hammett con la realidad de lo que era ser detective y por supuesto pues con su trabajo de escritor. Pero lo interesante es ver cómo empieza a funcionar esto que tiene que ver con la literatura policial. Hammett empieza a escribir una serie de novelas, inventa un detective, que es Sam Spade, que en el cine lo va a hacer también Humphrey Bogart, y que Halcón Maltés, la primera película de cine negro es Halcón Maltés, 1941, dirige John Huston. Bueno, eso ya es la irrupción del cine negro, o sea, de la literatura, de la novela negra, en el cine, piensen, más de 10 años después de que empezaron a aparecer las grandes novelas del policial. Lo cierto es que Sam Spade es tal vez el primer gran detective porque empiezan a aparecer una serie de novelas, ¿no? La llave de cristal, La nación de los Dine, Cosecha Roja, que son las grandes novelas de Hammett, donde aparece todo esto que decíamos antes, la corrupción, la ciudad moderna. Piensen que estos escritores eran lo que en Estados Unidos son los lefties, o sea, son de izquierda, vamos a decir comunistas en todo caso, pero eran tipos de izquierda que cuestionaban, criticaban muchísimo a la sociedad norteamericana de esa época por la corrupción que generaba el dinero, por la corrupción que generaba el sistema capitalista y por supuesto ellos van a ubicar un poco la literatura policial como una posibilidad de la crítica social. Ellos van a utilizar estas novelas para criticar muchísimo a la sociedad. Y por supuesto Hammett a través de Sam Spade, que es una figura incorruptible y que por supuesto la sociedad está toda podrida y corrompida, menos Sam Spade que es incorruptible completamente. Lo cierto es que Hammett es el primer gran momento de la literatura policial, al cual inmediatamente le va a suceder el otro gran escritor, para mí superior todavía a Hammett, que es Raymond Chandler. Que yo creo que Raymond Chandler es uno de los grandes escritores del siglo, no de literatura policial. Digo, creo que El Largo Adiós es una de las grandes novelas del siglo, más allá del género, ¿no? Pero va a escribir una serie de novelas, unas 7 novelas, hay unos cuentos, hay una novela inacabada ahí, sobre el personaje de Philip Marlowe, que es el detective que va a inventar Raymond Chandler, que en el cine también va a ser Humphrey Bogart, después lo van a interpretar otros actores, por supuesto, pero que va a ser probablemente lo más lejos que va a llevar este segundo momento del policial, esta segunda ola, esto que es la novela negra, digamos. Creo que la figura detective más extraordinaria que hay es el personaje de Philip Marlowe. Si pueden, lean El Sueño Eterno o alguna de sus novelas y van a ver esto que les cuento con respecto al estilo, ese estilo seco, ese estilo directo, esos párrafos tan precisos, con esa escritura tan trabajada, con una gran influencia del periodismo, por supuesto. O sea, es una escritura que está despojada de muchos, recursos literarios que sobran y que no van a utilizar, muy propios a veces de las vanguardias literarias de esa época, que eran un trabajo sobre la literatura, sobre el lenguaje mucho más profundo, mucho más trabajado, digamos. La literatura policial va a ser en ese sentido más popular, va a ser una literatura más directa, más de acceso a un gran público, y por supuesto el caso de Raymond Chandler va a ser que escribe realmente bien y que va a extraer cualquier párrafo de sus novelas para encontrarse con un estilo contundente y descomunal, con una gran precisión, en el sentido de unos diálogos extraordinarios, porque bueno, el personaje de Philip Marlowe tiene unas salidas de diálogo que son realmente extraordinarias. Lo que va a pasar ahí, que me parece que también es algo que vale la pena dedicarse y concentrarse, es que surgen el universo de la novela negra, todos los elementos que empiezan a aparecer ahí alrededor de la novela negra, ¿no? Que son tópicos en un principio. Primero es el detective, que a diferencia del detective de la novela clásica, del cuento clásico, tiene que trabajar, tiene que juntar plata para pagar el alquiler, para pagar a la secretaria, entonces necesita cobrar, no tiene un mango en general, entonces trabaja para vivir, está inmerso en el sistema capitalista, a diferencia de Sherlock Holmes, que no sabemos bien nunca de dónde vive, de qué vive, y en todo caso menos aún lo vemos pidiendo dinero. El personaje de la novela negra necesita trabajar para pagar su oficina, su secretaria y pagar sus gastos, y cobra 20, 30 dólares por día, más gastos, en primer lugar. Después tiene una oficina, tiene un espacio de trabajo, está separada la casa
del espacio de trabajo, es un laburante, es un tipo que va todas las mañanas a laburar. Después aparece esto que tiene que ver con el personaje que es moralmente intachable, como decíamos antes, frente a un mundo corrompido y podrido, el personaje que es realmente intachable. Por supuesto es un gran seductor, y desde ya 1, 2 o más mujeres por cada novela caen como moscas a sus pies, digamos. Lo cierto es que va a aparecer el personaje de la femme fatale, que es otra figura clave dentro de lo que es la literatura negra, dentro de lo que es la novela negra, y que pensémosla dentro de el contexto de la época, ¿sí? Años 20, 30, 40, es decir, Estados Unidos sobre todo, cuando lo que se trataba era de dar una imagen de la mujer muy conservadora, ¿sí? Muy dueña de la casa, ama de casa, criada, que cría a los hijos, espera al marido a la noche con la comida, se porta muy bien, por supuesto. En cambio, la femme fatale va a ser el opuesto a eso. O sea, en la literatura y luego en el cine se va a proponer una mujer que es infiel, engaña, quiere vivir en función de sus deseos, muchas veces tiene muchos amantes, por supuesto roba, mata, delinque, comete todo tipo de estafas y de perjurios. Es decir, es una mujer completamente opuesta al ideal de mujer de aquellas épocas. Por supuesto, fuma, se viste provocativamente, hace cosas de hombres, como por ejemplo tomar alcohol, como por ejemplo ir a los casinos, es decir, toda una serie de cosas propias de este personaje, femme fatale. En el cine va a interpretar Rita Hayworth, Lana Turner, Marilyn Monroe y tantas otras actrices que van a encarnar un poco a la perfección esta figura de la femme fatale. Por eso digo que el universo, la iconografía que despliega el género policial en la literatura y después en el cine va a ser enorme. Vamos a ver un poquito después lo que va a pasar en el cine, pero ya se empieza a construir algo que tiene que ver con un género muy potente, en el cual empiezan a aparecer muchos escritores que van a proponer cosas distintas, es decir, dentro de lo que tiene que ver con la corriente de los detectives, Hammett, Chandler, después vendrán otros tantos, pero van a proponer este personaje con su universo tan particular que con el tiempo empezamos a ver cómo surgen las alternativas. Detectives que de pronto son corruptos, detectives que de pronto son millonarios en vez de ser pobres, detectives que tienen un montón de alternativas y diferencias respecto a estos personajes detectives originales, porque por supuesto con el tiempo empiezan a necesitarse variaciones para mantener vivo el género. O sea, cada escritor que viene después y trabaja el tema de los detectives va a presentar, va a proponer alternativas. La otra, por supuesto, es cuando empieza a haber ya una novela policial sin detectives, o sea, la novela policial protagonizada, digamos, por personajes comunes. Creo que en ese sentido uno de los primeros grandes maestros va a ser James Cain, que va a escribir, por ejemplo, El cartero llama 2 veces, donde no hay detectives hasta el final, que aparece la policía. Tenemos una historia de gente común que es llevada al crimen, al asesinato, a la mentira, al engaño y demás por avaricia. Generalmente, como decía antes, el dinero siempre va a estar en el medio. La va a filmar Visconti en 1943 en pleno neorrealismo italiano, con un sello, una impronta y un estilo muy personal en Hollywood. Primero la hicieron con Lana Turner, ¿sí? en los años 40, y después la va a hacer en los años 80 Bob Rafelson con Jack Nicholson y Jessica Lange. ¿Sí? Son dos versiones de esta novela, que es una gran novela en la cual, como les decía antes, no hay en principio policías ni detectives, sino gente común que se ve impulsada por su, digamos, avaricia a necesitar y querer dinero y asesinar por esa razón. Entonces, hay algo que tiene que ver con las alternativas, las variaciones que empieza a haber al género policial y que por supuesto vemos que van a dar grandes novelas. Otra alternativa, por ejemplo, sería esta que tiene que ver con que el protagonista es un asesino, ¿sí? Eso que tiene que ver con poner al asesino, al criminal, como protagonista de la novela, ¿sí? Y ahí tenemos un primer antecedente en Jim Thompson, que va a ser uno de los primeros grandes escritores que va a trabajar esta posibilidad, y después la gran escritora de esta posibilidad, que va a ser Patricia Highsmith. Creo que es una de las grandes escritoras también del siglo, por supuesto, pero donde ella va a trabajar muchísimo esto que es protagonistas son asesinos, ladrones, estafadores. El gran ejemplo es toda la saga de Ripley, ¿sí? Estas 5 novelas, El talento de Ripley, El amigo americano, Ripley en peligro, La máscara de Ripley, que son 5 novelas en las cuales el protagonista es Ripley. Lo vamos a seguir a través de los años y vamos a ir viendo la evolución de este personaje, teniendo en cuenta que es un asesino, un criminal, un estafador, un ladrón, pero sumamente seductor. Es decir, lo que vemos ahí es que el personaje de Ripley es absolutamente extraordinario en lo que tiene que ver con la capacidad de seducirnos como lectores y, por supuesto, llegar a un punto en el cual nosotros nos ponemos del lado de Ripley. O sea, lo que queremos es que Ripley escape, que Ripley no sea atrapado por la policía, porque nos identificamos con él. Con lo cual aparece esta idea, si se quiere, podemos llevar al terreno moral, de
cómo los autores de textos en los cuales el protagonista es, en ese sentido, un delincuente, juegan con nuestra identificación, juegan con la empatía del público, del lector, por personajes que son moralmente, por supuesto, reprochables. Pero hay algo que tiene que ver con lo interesante muchas veces de jugar en esa dirección, ¿no? Pero bueno, Patricia Highsmith va a ser, ya les digo, una de las más interesantes, por supuesto, dar lugar a, entre otras cosas, todas las películas que hicieron, de Ripley, ¿sí? Desde El amigo americano, la que hizo Wenders, o la que hizo Minghella con Matt Damon, y por supuesto después Pacto Siniestro, Extraños en un tren, la primera novela de Patricia Highsmith, que la va a filmar Hitchcock, que va a ser también una gran adaptación sobre una gran novela. Pero digo, fíjense cómo surgen de lo que es la novela negra todas estas alternativas, desde el punto de vista de la literatura, que van a ir proponiendo sucesivas variaciones sobre la figura de detective, sobre estos personajes, y que por supuesto ahí ya tenemos un universo infinito que llega hasta el día de hoy. Basta aprender cualquier plataforma tipo Netflix o ver el catálogo de policiales que se hacen todos los años para ver que tenemos un millón de alternativas en las cuales a veces jugaremos con el policial clásico y a veces inclinaremos hacia la novela negra. En Argentina tenemos los dos casos, hay escritores y directores de cine que se han inclinado por una o por otra alternativa. En general en Argentina triunfó más esta segunda posibilidad, porque la novela negra, que tiene este componente de crítica social, va a ayudar mucho a que, por supuesto, se hable de un contexto en el cual, por ejemplo, está la dictadura. Entonces ahí funciona muy bien el género para atravesar una gran crítica social con personajes que son producto de aquello que la dictadura en todo caso se proponía, creando un ciudadano corrupto, un ciudadano delator, un ciudadano traicionero, es decir, lo peor. Pienso, no sé, en las novelas de Feynman o en las películas de Instagram, ¿sí? Último día de la víctima, La parte del león, Tiempo de revancha, son policiales donde aparece esta idea, ¿no? Es decir, la dictadura, que de alguna manera es el contexto en el cual transcurren las historias y corrompe profundamente a sus personajes. O sea que la metáfora siempre va a estar ahí, siempre está esta idea del policial como una radiografía del momento y del lugar que retratan. ¿Qué es lo que va a pasar con la literatura? Que continúan todas estas posibilidades, se expande a todo el mundo, empiezan a aparecer en todo el mundo detectives o ejemplos de novela negra, con grandísimos ejemplos. Y por supuesto vamos a dedicarle unos minutos al cine, porque en el cine también va a ocurrir algo similar. Es decir, lo que nos encontramos es que el cine ya en 1940, 41 en todo caso, toma y adapta por primera vez una novela negra, inaugurando este género que va a ser unos 20 años más o menos, década del 40 y del 50, que es la época de oro del cine negro. Que van a aparecer, por un lado, grandes directores haciendo cine negro, ¿sí? John Huston, Billy Wilder, Orson Welles, Hitchcock, por supuesto, que van a probar en el cine negro una, dos o más películas. El primer gran clásico es, como les decía antes, El halcón maltés, que es la adaptación de Huston, que va a ser de la novela de Hamlet. Por supuesto, después van a aparecer otros. Va a aparecer Perdición, de Billy Wilder, que es una adaptación de una novela de James Cain, que va a ser Raymond Chandler. Va a aparecer El sueño eterno, la película de Hawks sobre la novela de Raymond Chandler, donde aparece también Philip Marlowe. ¿Sí? Empiezan a aparecer todas esas alternativas, detectives de lo más variado, ¿sí? Los grandes actores, Humphrey Bogart o Robert Mitchum haciendo detectives, y por supuesto toda esta galería de personajes, tanto detectives como femme fatale, como personajes comunes, digamos, metidos a asesinos o criminales, que empiezan a aparecer en estos primeros 20 años, sobre todo de cine negro, que son probablemente los más extraordinarios, ¿no? Que hay, como decía antes, tenemos ejemplos de películas de Orson Welles, ¿sí? Set de Mal, o Hitchcock haciendo Sombra de una duda, o tantas películas de cine negro puro, ¿sí? Cine ahí realmente noir, para decirlo así. Y otra de las cosas que me parece interesante pensar en el cine es lo que tiene que ver con esa imagen, o sea, ese universo de la literatura es llevado al cine, eso por supuesto, pero esa imagen contrastada, ese blanco y negro tan lleno de claroscuros, tan deudor de la pintura barroca, de Caravaggio, de Rembrandt, ¿sí? Que vemos con esas luces y sombras, va a ser resultado de algo que me parece también interesante. Pensemos que eso tiene una gran influencia del expresionismo alemán, es decir, ahí lo que vemos es que las imágenes del cine negro son imágenes que parecen sacadas del expresionismo alemán. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pensemos que el expresionismo alemán, Alemania, año 1919-1920, termina la Primera Guerra Mundial, surge la República de Weimar y surge el cine expresionista, deudor a su vez de la pintura expresionista. Pero lo que vemos es que la pintura expresionista aporta una serie de elementos
la literatura expresionista aporta una serie de elementos que luego, cuando aparece este tipo de cine, que ha visto el autor Caligari, película de Murnau, de Fritz Lang, ¿no? Metrópolis, Mabuse, Nosferatu, Fausto, empieza a aparecer esto que conocemos como cine expresionista alemán y que tiene como característica bastante, habitual en sus películas, estas imágenes blanco y negro súper contrastadas, grandes claroscuros, luces y sombras, por supuesto la simbología que eso permite, ¿no? El bien y el mal, la noche y el día, ¿sí? Algo que tiene que ver con todo lo que se desprende de este tipo de imágenes, de representación visual. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Cuando surge el nazismo, Alemania, años 20, empieza a crecer el nazismo, empiezan a correr peligro de vida, muchos de los iluminadores, los directores de fotografía que están trabajando en Alemania, que son en su mayoría judíos, salen corriendo. ¿Y dónde van? Van a Estados Unidos y empiezan a trabajar en Hollywood. Entonces empiezan a exportar esa manera de iluminar a Hollywood. Y vamos viendo cómo en Hollywood empieza a funcionar muy bien esta manera de iluminar expresionista, ya que muchos de estos directores de fotografía e iluminadores van a ir a trabajar a Hollywood. Por supuesto, lo que van a hacer es extraordinario, porque en el género policial, en el cine negro, cuaja perfectamente esta imagen del cine expresionista con el tipo de historias que se contaba. Por lo tanto, ahí se van a aunar estas dos cosas, ¿no? Las historias del género policial que derivan de las novelas, que por supuesto en las novelas uno no desprende ese tipo de iluminación, no se desprende ese tipo de imagen si uno lee las novelas. Sí, uno podría imaginarlas de muchas formas distintas, sin embargo, esta cruza entre estas historias y esta manera de iluminar fundan, crean, construyen estas imágenes extraordinarias que dieron muchas películas. Piensen en películas de Orson Welles como Sed de Mar, ¿no? Esa iluminación súper contrastada de blancos y negros, de claroscuros, donde además se agrega esto, se suma esto que tiene que ver con la simbología, ¿no? De las luces, las sombras, del bien y el mal, día y la noche, etcétera, etcétera. Es decir, aparece algo que tiene que ver con la construcción del imaginario audiovisual del cine negro, que por supuesto es muy potente y que hasta el día de hoy lo vemos en películas de David Fincher, por ejemplo, ¿no? Es decir, el género sigue siendo muy vivo. Y a partir de ahí aparecen estos primeros 20 años, que ya les digo, hasta probablemente fines de los 50, y tal vez Sed de Mar es uno de los últimos grandes policiales negros. Luego ya viene otra etapa, ¿no? Empieza a aparecer algo que tiene que ver con un cine moderno, que empieza ya a parodiar, a citar, a homenajear el cine clásico. Piensen en la versión de El largo adiós que va a ser Robert Altman, piensen en Chinatown de Polanski. Son revisiones, ¿sí?, sobre este periodo clásico, por supuesto películas extraordinarias, pero que tienen ya otro espíritu, trabajan más sobre la idea del cine moderno. Esto es un cine puramente clásico, pero que me parece que en esos 20 años se encuentran las mejores películas de cine negro, y por supuesto es un gran muestrario de la visión del mundo que permitía a los autores, ya les digo, muchos de los mejores directores de cine probaron el cine negro, y por supuesto ahí está para que uno realmente vea lo que se logró en esos 20 años respecto al género, a llevar muy lejos un género que por supuesto va a continuar en el cine, en la literatura y por supuesto hoy en día en la serie de televisión. Ya les digo, basta prender cualquier cadena de estas de plataformas digitales para ver que tal vez el género que más pulula por ahí es el policial. Series de todos lados, las europeas, inglesas, danesas, nórdicas, toda esta moda del policial nórdico, francés, española, es decir, hay un montón de series nórdicas, algunas muy interesantes. Desde ya hay series argentinas policiales, y en Argentina el género policial en el cine también va a ser muy fuerte. Si tenemos antecedentes ya en el cine clásico argentino, películas de Carlos Hugo Christensen, o incluso en el cine moderno, ya les digo, películas de Aristaray. Son como los grandes ejemplos de cine policial en Argentina, porque acá no solamente va a funcionar muy bien la literatura, sino también el cine. Es decir, el género está muy vivo. Es uno de los géneros más consumidos, sobre los cuales más se filma, series y películas, más se escriben, novelas y cuentos, y desde ya, como decía al principio de la clase, ¿no?, que se adapta perfectamente a esta época. Es decir, vemos cómo el mundo actual en el que vivimos, con todos los problemas que tenemos de corrupción, de delitos, de robos, de falsos de apariencias y demás, el género policial se encaja perfecto, casi como la ciencia ficción, ¿no? Son dos géneros que funcionan perfectamente bien a cómo están las cosas en el mundo actualmente. Por eso creo que hay toda una variante que permite el género, que por supuesto cada vez vemos que funciona mejor. Y el último avatar, la última alternativa del policial, como para pensarlo ya en la contemporaneidad, ¿no?, tiene que ver un poquito con lo que pasa en los años 80 y 90, con lo que se conoce como el cyberpunk. Ya vamos a hacer un video pensando pura y exclusivamente en el cyberpunk, que es que las acciones, las aventuras, todo lo que ocurre, se traslada a la computadora, se traslada al mundo virtual, se traslada al mundo
al mundo ciber de alguna forma. Y por supuesto el policial funciona perfectamente, teniendo en cuenta que todo lo que ocurre en el mundo real puede ser trasladado a la virtualidad. Puede haber un crimen virtual, puede haber un robo virtual, puede haber en estos personajes que son los hackers, ¿no? Los piratas informáticos, hay todo un universo ahí en el cual el detective puede mutar y transformarse en un hacker que investiga y averigua dentro de lo que es el mundo virtual, ¿sí? Pensemos en Matrix, si quiere, de alguna manera ya aparece un poco esta idea, ¿no? ¿Sí? Todo lo que ocurre en la virtualidad, que por supuesto hay posibilidad de jugar con esta idea de lo que ocurre en la computadora fuera del mundo físico. Y como decía al principio, toda esta versatilidad del género, de que el policial puede funcionar perfectamente en distintas épocas. Pensemos el policial futurista, puede ser Blade Runner, cruzado con la película de ciencia ficción. Pensemos en el policial histórico, El nombre de la rosa, un detective en el medioevo. Si el policial funciona perfectamente, podemos poner un policial en cualquier entorno y contexto y época que queramos, porque el género funciona bien, depende del talento del escritor o del director, pero lo cierto es que el género funciona muy bien y en ese sentido está muy vivo, o sea que vemos que estas alternativas empiezan a aparecer y por supuesto siempre son, cuando están bien hechas, muy bienvenidas. Por eso creo que es un género sumamente vital, vivo y con un gran futuro por delante. Así que seguiremos haciendo videos en función de géneros y algún que otro video más que amerite sobre el género policial con alguna variante que nos hayamos tratado hoy. Así que bueno, terminamos acá, espero que les haya resultado interesante. Si fue así, denle a me gusta, suscríbanse al canal y pueden mirar mi página web para conocer mejor mi trabajo. Nos vemos la próxima.